Imagine algo enterrado en las profundidades del suelo helado de Alaska, algo tan inesperado que incluso el propio Parker Schnabel se queda sin habla por un momento. Sí, en la nueva temporada de La Quimera del Oro, la tripulación de Parker ha desenterrado un descubrimiento que ha sorprendido a todos. A primera vista parecía una veta de oro más, pero a medida que la excavación se hacía más profunda, las cosas tomaron un giro muy extraño. En el rostro de Parker apareció esa sonrisa incómoda que solo aparece cuando algo completamente inesperado sale de la tierra. No era un hallazgo de oro más, era algo que no había sido descubierto en años. Entonces la gran pregunta es, ¿con qué se tropezó Parker esta vez? ¿Era simplemente oro? ¿O un antiguo secreto, un tesoro oculto? Tal vez incluso algo que la humanidad nunca había visto antes. Para averiguarlo tendrá que ver este vídeo hasta el final porque el último descubrimiento de Parker Schnabel no es una historia minera más. Es la historia de un secreto que la Tierra ha mantenido enterrado en silencio hasta ahora. Y créeme, lo que emerge al final es mucho más grande de lo que podrías imaginar. Si le gustan los descubrimientos misteriosos como este, no deje de suscribirse porque el próximo podría ser aún más impactante. Cuando Parker comenzó esta temporada de La Quimera del Oro, tenía esa sonrisa de confianza tan familiar. En apariencia todo parecía ir bien, el equipo estaba listo, las máquinas preparadas y el plan en marcha. Pero bajo la superficie, Parker estaba más presionado que nunca. No era una temporada más para él. Se jugaba más que nunca. La temporada pasada no pudo entregar la cantidad de oro que se había prometido a sí mismo y a sus inversores. Los medios de comunicación comenzaron a susurrar que los días dorados de Parker Schnabel habían terminado. Incluso su propia familia preguntó, ¿cuál es el plan ahora? Para Parker, esas dudas no eran fáciles de escuchar. Siempre había confiado en sí mismo. Esta vez estaba decidido a silenciar a todos con un descubrimiento tan poderoso que dejaría al mundo asombrado. Pero la presión financiera era aplastante. El mantenimiento de la maquinaria, los salarios del personal, las tasas de explotación, todo sumaba millones de dólares. Si fracasaba esta temporada, no solo estaría en juego su reputación, sino también el futuro de toda su explotación minera. Y luego estaba el peso de la fama. Parker ya no era solo un minero. Se había convertido en la cara de la fiebre del oro. Cada movimiento que hacía se miraba con lupa. En las redes sociales hasta sus más pequeños errores se convertían en memes. Sabía que necesitaba una victoria, algo lo suficientemente grande como para recuperar el respeto que una vez tuvo. Por eso cuando su equipo empezó a excavar en el suelo helado de Alaska, nunca había habido tanto en juego. Al amanecer la obra empezó a rugir. Los enormes camiones volquete, las excavadoras y las cribas se pusieron en marcha. El equipo se dispersó en sus tareas cotidianas: transportar rocas, tomar muestras, comprobar las tuberías de agua e incluso calentarse las manos con el café de la mañana. El propio Parker estaba en el lugar observando todo con ojos agudos y dando instrucciones precisas. Al principio todo fue como de costumbre. La tierra se amontonaba, las rocas se aplastaban y algunos pequeños copos de oro brillaban en la tierra, el tipo de oro que siempre encuentran. Nada fuera de lo común, pero Parker no estaba satisfecho. Hojeó sus notas escudriñando la excavación con un rastro de inquietud escrito en su rostro. El tiempo se le escapaba, los gastos aumentaban y su apuesta tenía que dar resultado. Se quedó mirando el terreno elegido, preguntándose en silencio: ¿he apostado bien esta vez? El aire frío se mezclaba con las nubes de polvo envolviendo el lugar en una inquietante quietud. El equipo seguía trabajando sin darse cuenta mientras los ojos de Parker permanecían fijos en la excavación. Todo parecía estar bien en la superficie, pero esa tensión inquieta en su expresión contaba otra historia. Porque en el fondo Parker lo sabía, aquí tenía que ocurrir algo extraordinario. Buscaba algo más. Algo que hiciera memorable esta estación. Y entonces un ligero resplandor brilló desde debajo de la tierra. Parker miró desde lejos y sus cejas se fruncieron. Rápidamente hizo una señal al equipo: esperad, cavad con cuidado. Y a partir de aquí esta historia empezó a tomar un giro extraño. Mientras el equipo de Parker seguía excavando, el ambiente se volvió un poco pesado. El propio Parker estaba de pie en el lugar observando cada movimiento con sus propios ojos.
Las máquinas rugían, grandes montones de tierra se apartaban. Los miembros del equipo estaban tan absortos en su trabajo que nadie tenía ni idea de lo que iba a ocurrir allí en los próximos minutos. Sin embargo, la mente de Parker estaba inquieta. Era claramente visible en su rostro que hasta el momento no había encontrado lo que esperaba en la excavación. Pero de repente ocurrió algo que llamó la atención de todos. En cuanto la garra de una excavadora removió gran parte del suelo y lo apartó, se vio un ligero resplandor desde abajo. Ese resplandor era completamente diferente. En cuanto los ojos de Parker se dirigieron en esa dirección, se quedó allí congelado. Aquello no era un brillo dorado normal. Era algo más, algo mucho más brillante, mucho más brillante. Se sorprendió por un momento. Inmediatamente hizo una señal a su equipo: parad, parad la máquina. El sonido de las máquinas en todo el sitio se silenció de repente. Todos miraron a Parker sorprendidos. Parker se acercó lentamente al lugar donde se veía el resplandor. Limpió un poco más el suelo golpeándolo con la mano, y ahora la cosa era completamente visible. Parker lo estaba mirando. Parecía de oro, pero tenía una extraña blancura como si fuera una mezcla de metales. También brillaba en él una tenue luz azul que no suele encontrarse en el oro. Mientras tanto, los miembros del equipo también se reunieron a su alrededor. Todos tenían la misma pregunta en la cara. ¿Qué es esto? Uno dijo en voz baja: Señor, parece oro, pero se ve un poco diferente. El otro dijo: No, amigo, a mí me parece un metal raro, tal vez platino. Entonces alguien adivinó: tal vez sea algún artefacto antiguo, el tesoro de algún anciano. Todos daban su opinión. Parker seguía agachado y solo miraba aquella cosa. No había ni felicidad ni miedo en su rostro. Estaba sumido en sus pensamientos. Los miembros del equipo también se estaban poniendo un poco nerviosos. Alguien bromeó: ¿se lo habrán dejado los extraterrestres en alguna parte? Y todos empezaron a disimular su miedo con una leve carcajada. Pero los ojos de Parker seguían fijos en aquel resplandor. Sabía que esto era algo diferente. Tal vez el mayor descubrimiento de toda su carrera minera. Pero no quería decir nada ahora. Tenía por costumbre investigar primero a fondo y luego decir algo. Los miembros del equipo miraban a Parker de vez en cuando para que dijera algo, pero Parker se limitó a quitarse los guantes y empezó a mirar detenidamente aquella cosa incandescente. Quitó un poco más de tierra y esa cosa salió un poco más. Ahora era claramente visible que no se trataba de una pequeña gema. Parecía ser parte de una gran pieza. Solo dijo en voz baja: Déjalo aquí por ahora. No lo toque. Llamemos primero a los expertos. Y todos se quedaron callados mirando a Parker. En ese momento, se hizo un extraño silencio en todo el lugar. El aire había empezado a sentirse un poco frío. Nadie pronunciaba palabra alguna. Todo el mundo tenía una sola pregunta en la cabeza. ¿Qué es esta cosa? ¿Y Parker? Él seguía de pie en su sitio. Solo miraba aquel resplandor como si algún misterio se revelara ante sus ojos, para el que nadie tenía la respuesta. Aquel extraño resplandor durante la excavación anterior había llamado completamente la atención de Parker. Ahora estaba más alerta. Señaló al equipo a su alrededor y aportó una seriedad diferente en su voz. Mantenga las máquinas en marcha, pero excave esta parte lentamente. No ejerzan demasiada presión. Entendido todo el mundo. Los miembros del equipo entendieron la presión oculta en su voz. Todos asintieron y se pusieron manos a la obra. Las grandes excavadoras se movían ahora un poco despacio. A medida que las garras de las máquinas removían la tierra, esa cosa brillante iba saliendo un poco más. El propio Parker se quedó allí observando cada movimiento con sus ojos. En cuanto se retiró la tierra, quedó claro que no se trataba de algo pequeño. Era una pieza muy grande. El suelo a su alrededor tenía un aspecto blanco y azul claro, como si alguien lo hubiera ocultado deliberadamente. Parker indicó al equipo que se detuviera con la mano, y él mismo se adelantó y sacó un cepillo de su bolsillo. Ahora Parker mismo empezó a quitar la tierra de esa cosa lentamente. Con cada pincelada, la cosa empezaba a brillar un poco más. Los ojos de la gente que estaba cerca también se abrieron sorprendidos. También se escuchó un suave susurro de la boca de alguien: no parece oro.
¿Es algún artefacto antiguo? Es una cosa tan grande. Puede ser parte del tesoro. Parker también tenía una expresión diferente en su cara ahora. La emoción se reflejaba claramente en sus ojos. Él mismo se sorprendió de lo que había cogido. A medida que su mano se movía, tanto el miedo como la excitación en su interior iban en aumento. Al cabo de un rato la cosa empezó a salir completamente del suelo. Parecía una gran roca, pero el brillo que desprendía y su estructura eran completamente diferentes. No era un simple depósito mineral, era como si tuviera grabado algún diseño. Parker se detuvo un segundo. Siguió mirándolo. Su respiración se aceleró. Las gotas de sudor eran claramente visibles en su cara, pero a pesar del frío las palmas de sus manos se habían calentado. La gente de alrededor empezó a mirar a Parker para decirle algo, pero Parker no dijo nada. Sus ojos permanecían fijos en aquella cosa. Parecía como si él mismo intentara comprender lo que había descubierto. Se quedó allí un rato. En ese momento en sus ojos había a la vez emoción y miedo, como si un niño conociera un secreto por primera vez y no se lo creyera. Esto rara vez había ocurrido con Parker. Siempre era avispado y seguro de sí mismo, pero esta vez estaba callado. Las máquinas también se habían parado. Se hizo el silencio en todo el recinto. Todos esperaban que Parker dijera algo, pero Parker no dijo nada durante algún tiempo. Las preguntas rondaban su mente. ¿Es esto realmente oro? ¿O algún viejo tesoro? ¿O algo que nadie ha visto hasta la fecha? Y entonces Parker respiró hondo y miró a su equipo. Había un brillo diferente en sus ojos. Dijo en voz baja: «Déjalo aquí, no lo toques. Ahora necesitaremos expertos». Y sin más volvió a mirar el mismo objeto brillante, como si ante sus ojos se desplegara algún misterio cuya respuesta tal vez no encontraría hasta pasados muchos días. Para Parker, ese momento se había convertido en uno de los más memorables de su vida. En cuanto Parker tuvo aquella extraña cosa en sus manos e indicó a todo el mundo que no la tocara, se creó una extraña atmósfera en todo el recinto. El ruido de las excavaciones había cesado. Todo el mundo se reunió alrededor de Parker y estaba mirando esa cosa brillante. Había preguntas en los ojos de todos. Nadie era capaz de entender qué era aquello. Los miembros del equipo empezaron poco a poco a dar sus teorías. Alguien dijo en voz baja: «Señor, esto es probablemente una gran pieza de oro. Pero ¿por qué su color es un poco extraño?» El otro se rió de su suposición y dijo: «No, amigo, esto no es oro. Nunca he visto oro así. Creo que se trata de algún metal raro, tal vez incluso más raro que el platino». El tercero dijo con voz algo nerviosa: «¿Es un artefacto antiguo? Mira, parece como si tuviera algún diseño. Parece como si alguien lo hubiera fabricado». Poco a poco las conversaciones aumentaron. Alguien decía que esto podría ser un tesoro perdido. Alguien estaba diciendo que tal vez esto es una señal de alguna civilización antigua. Amigos, si esto realmente resulta ser una cosa de alguna civilización antigua, entonces solo piensa nuestro nombre será famoso. En todo el mundo, dijo otro hombre. Y si esto es un tesoro, entonces, Parker, señor, será llamado el mejor minero de la historia. Parker escuchaba todo esto en silencio. Él seguía mirando esa cosa cuidadosamente. En su cara se veía claramente que también estaba confuso. Pero el minero que llevaba dentro sabía que sería una tontería decir algo sin investigar. Después de pensar un rato, miró al equipo y dijo: «Volved todos a vuestro trabajo. Mantenga las máquinas apagadas. Y no hagas ninguna excavación alrededor de esta parte. Hasta que averigüemos qué es esto, hay que dejarlo así». El equipo estaba un poco sorprendido. Todos pensaban que Parker lo levantaría inmediatamente y lo enviaría. Pero Parker siempre supo que las prisas hacen daño. Parker sacó rápidamente sus herramientas de una bolsa y extrajo con cuidado una pequeña muestra de aquella cosa. Empaquetó la muestra con cuidado y se la guardó en el bolsillo. Todavía había confusión en sus ojos, pero al mismo tiempo esbozaba una ligera sonrisa, como si estuviera seguro de que ahora había conseguido algo grande. Hizo algunas llamadas desde su teléfono. Llamó a un geólogo y a un historiador. Les dio todos los detalles y les dijo que llegaran al lugar lo antes posible. Nada más colgar, Parker miró al equipo y dijo: «Ahora empieza el juego de verdad.
Veamos a dónde nos lleva esto. Los miembros del equipo también se emocionaron. Diferentes pensamientos venían a la mente de todos. Algunos estaban pensando que esto debe ser realmente una cosa de una civilización antigua. Algunos pensaban que Parker iba a convertirse en el dueño de Crores. Parker, sin embargo, seguía tranquilo. Se quedó parado lejos y siguió mirando esa cosa. En su mente rondaba la misma pregunta. ¿Qué es esto después de todo? ¿Un tesoro o un misterio de un mundo antiguo que nadie ha visto jamás y ahora esperaba una respuesta que podría llegar en las próximas horas o días? Pero una cosa estaba clara. Esta temporada Parker había encontrado algo que podría cambiar su vida. Unas horas más tarde, llegaron al lugar donde se encontraba Parker, los expertos que todos esperaban, un geólogo de renombre y un historiador experimentado. En cuanto ambos se acercaron a aquel objeto brillante, la sorpresa se hizo patente en sus rostros. Empezaron a investigar sin perder tiempo. Primero lo vieron desde lejos, luego inspeccionaron el suelo y las rocas circundantes, y después pidieron a Parker una muestra que ya había guardado a buen recaudo. En cuanto el geólogo comprobó la muestra con microscopios y escáneres, el color de su cara cambió. Siguió mirando a Parker una y otra vez, y luego a los números de su máquina. Al poco rato el historiador también empezó a comparar las cifras de esta con sus libros y referencias. Parker y su equipo observaban todo esto desde la distancia. El corazón de todos latía deprisa. El rostro de Parker estaba tranquilo, pero sus ojos estaban fijos en cada movimiento. Tras unas 2 horas de investigación en profundidad, lo que dijeron los expertos sorprendió a todos. Según el geólogo, no se trata de un metal corriente. Contiene elementos de tierras raras que se encuentran muy raramente en la Tierra. Y la parte que Parker ha excavado muestra que podría haber un enorme depósito de este metal bajo tierra, algo que no se ha encontrado en ningún otro lugar del mundo. No solo eso, lo que reveló el historiador fue aún más asombroso. Dijo que la estructura y el diseño de esa brillante pieza coinciden con una antigua civilización perdida que solo se menciona en algunos textos antiguos, pero de la que nunca se encontraron pruebas concretas. Y ahora, por primera vez, esa prueba real salió de la Tierra en la excavación de Parker Schnabel. El equipo de Parker estaba sorprendido. Nadie había pensado que aquellas personas que salieron en busca de oro harían el mayor descubrimiento de la historia. El propio Parker también guardó silencio durante unos instantes. Sabía que no se trataba solo de un descubrimiento minero. Era la mayor victoria de su vida. Y como suele ocurrir, la noticia de un gran descubrimiento no permanece oculta mucho tiempo. Un experto se lo insinuó a un periodista, y entonces fue como un incendio. A las pocas horas, empezaron a aparecer titulares en los sitios web de noticias. Parker Schnabel descubre pruebas de una civilización perdida. No solo oro. Parker desentierra historia bajo el suelo de Alaska. La estrella de la fiebre del oro encuentra lo que podría ser el yacimiento de metal más raro del mundo. Los canales de televisión empezaron a emitir boletines informativos. El descubrimiento de Parker empezó a ser tendencia en las redes sociales. Algunas personas empezaron a bromear diciendo que ahora Parker se ha convertido en un héroe no solo de la fiebre del oro, sino de la historia mundial. Muchas agencias de noticias internacionales empezaron a buscar entrevistas del equipo de Parker. Una multitud de medios de comunicación se congregó frente al lugar. De repente Parker estaba bajo una nueva luz. Su descubrimiento ya no era solo una misión minera. Ahora se había convertido en un punto de inflexión histórico que había conectado al mundo entero. Y Parker seguía de pie en silencio. Pero en su cara estaba esa sonrisa que muestra toda persona que ha hecho posible lo imposible. Entre la multitud de medios de comunicación, los informes de los expertos y los titulares que llegaban de todo el mundo, Parker estaba sentado solo en un rincón y pensaba. El mundo entero le llamaba ahora héroe, pero en su mente había otra confusión. No dejaba de pensar en aquella rareza que había sacado de la tierra con sus propias manos. Aquella pieza brillante seguía relampagueando ante sus ojos, que escondía tanto historia como misterio. Una serie de preguntas se agolpaban en la mente de Parker. Debería quedarse con esto. Después de todo, lo había encontrado durante la excavación. Es el resultado de su duro trabajo, pero entonces también sintió que esto no es algo ordinario.
Es parte de toda una civilización. Y tal vez debería estar en el museo para que todo el mundo pueda verlo. A veces se le ocurría que debía venderlo en una subasta. Los expertos habían estimado su precio en más de millones de dólares. Si lo vendía él y su equipo recibirían tanto dinero para toda la vida que nadie necesitaría volver a trabajar. Pero al momento siguiente, sintió que no sería correcto vender un secreto tan grande por dinero. Estaba parado tranquilamente en medio del sitio por la noche mirando el lugar de donde había sacado esa cosa. Su aliento se evaporaba en el aire frío. Esa pregunta se veía claramente en su rostro. La gente del equipo también esperaba su decisión. Había esperanza en los ojos de todos de que Parker ahora haría un gran anuncio. Y finalmente, en el clímax de la temporada, Parker reunió a todos. Respiró hondo y dijo sonriendo: «Esto no es solo oro. Esta es la historia de nuestro duro trabajo, de nuestro equipo y de nuestro nombre. Quiero que esto vaya al museo para que todo el mundo pueda verlo y saber lo que han conseguido nuestras manos. Esto se convertirá en nuestra identidad para siempre». Al oír esto, la gente del equipo empezó a aplaudir. Algunos incluso tenían lágrimas de alegría en los ojos. Parker los miró y les dijo: «Nos hemos convertido en la mayor historia de la fiebre del oro. Y esta es nuestra mayor victoria». Rápidamente se difundió en los medios de comunicación la noticia de que Parker había rechazado el dinero y decidido donar su descubrimiento al museo. Parker ya no era solo un minero. Era parte de la historia. Este clímax de la temporada se convirtió en la mayor y más memorable historia de la fiebre del oro. Para Parker, esto no era solo una victoria. Fue el mayor logro de su vida, una que le hizo más valioso que el oro. Cuando todo hubo terminado, los medios de comunicación se habían marchado. La gente del museo se había hecho cargo del raro descubrimiento y el equipo también había respirado aliviado. Parker se dirigió al lugar por última vez y se quedó allí de pie. Aquel viejo entusiasmo brillaba aún más en sus ojos. Miró al suelo desde donde todo había comenzado y se volvió hacia su equipo y las cámaras con una leve sonrisa. Permaneció en silencio unos segundos y luego dijo: «Mucha gente piensa que solo excavamos pozos, que solo extraemos oro. Pero esta temporada ha demostrado que nuestro trabajo, nuestra suerte y nuestras intenciones nunca nos traicionan. Este mundo siempre nos ha subestimado. Pero ahora todos deben entender: nunca nos tomen a la ligera, nunca nos subestimes, porque cuando nos decidimos hacemos posible hasta lo imposible». Su voz resonó en toda la tripulación. Los miembros del equipo empezaron a aplaudir con orgullo en la cara y lágrimas en los ojos. Parker respiró hondo y apoyó las manos en el suelo mirando a la tierra. Sabían que Parker Schnabel había grabado para siempre su nombre en la historia de la fiebre del oro con esta temporada. Y su frase «nunca nos subestimes» quedó grabada en el corazón de la gente para siempre.